compañera Carmen, Pedro, Michelle, Víctor Hugo. Muy buenas tardes. Estamos reunidos esta vez para presentar el libro de Víctor Polay Campos, Revolución en los Andes. Desde la prisión, Víctor Polay responde a un cuestionario de preguntas y hemos tenido la suerte de encontrarnos en el camino todos nosotros con lo que es la historia de nuestro hermano pueblo peruano, con lo que es la figura de Víctor Polay Campos. Y qué mejor reconocimiento, qué mejor tributo a este luchador encarcelado durante casi 30 años, ¿no? Que comentar su libro. Un libro que él escribe en el mismo tono, en la misma forma en que estamos nosotros intercambiando acá, de manera franca, espontánea, sin mayores pretensiones intelectuales ni divagaciones teóricas. Es el libro que resume en gran parte las vivencias de este querido compañero Víctor, el cual yo va a ser prácticamente 45 años que tuve el privilegio de conocerlo. Entonces es un motivo de honor, un motivo de orgullo y un motivo de gran emoción también para mí poder presentarlos a todos ustedes, ¿no? Y que compartamos la visión que ustedes han podido recoger de las palabras que Víctor plasma en estas páginas, en este libro que está acá, que esperamos más pronto que tarde podamos hacerlo circular por las librerías de Chile. Estamos iniciando algunas conversaciones y sobre todo en algún momento podamos hacerle llegar este material audiovisual a Víctor en las condiciones en las que él está hoy día. Es muy, muy difícil, pero esperamos que más pronto que tarde se abran las condiciones en las que él está detenido y, por qué no decirlo también, pueda nuevamente salir a caminar libremente por las calles, como lo hemos hecho nosotros. Entonces, sin más, quiero presentar a las invitadas del día de hoy y a los invitados. Tenemos a nuestra gran compañera Carmen Castillo, presente con nosotros. Carmen va a ser la primera en hacer uso de la palabra. Muchas veces hablar de Carmen es una emoción inmensa que nos embarga a nosotros. Es una compañera de las imprescindibles y que ha marcado nuestra vida militante, nuestra vida de compromiso, desde nuestra más tierna juventud, que estamos al lado de ella, de lo que ha sido su vida militante, su heroica trayectoria, ejemplo para tantas compañeras y compañeros. Lúcida como pocas mujeres, brillante como otras menos. Acá la tenemos con nosotros a Carmen y le vamos a ceder la palabra después de la presentación de la siguiente compañera, la compañera Gladys Díaz, que por problemas técnicos tuvo que ausentarse en este momento, pero ella va a intervenir con un video que va a ser adjunto en la edición posteriormente. Gladys Díaz, periodista de profesión, una compañera también de las imprescindibles, de la primera obra de la formación del MIR en Chile, y que por las cosas de nuestra lucha y de nuestra vida tuvo la espectacular coincidencia de coincidir en muchos aspectos en lo que fue la vida política de nuestro compañero Víctor Polay, de quien presentamos el libro hoy día. Entonces las palabras de Gladys van a ser realmente muy novedosas para muchos de nosotros. Esperamos que nos sorprendan muy gratamente. Gladys actualmente también es psicóloga y está dedicada de lleno a esa tarea de ayudar al prójimo en la medida de sus conocimientos profesionales. Tenemos posteriormente a Michelle Bonfoy. En ese orden sería la intervención. Carmen, Michelle. Michelle, compañero que ya van a ser 50 años que nos conocemos dentro de poco. Somos de una misma generación y compañero que ha desarrollado una intensa vida militante y una intensa vida como escritor
un escritor prolífico, un escritor que ha sabido plasmar diferentes momentos de lo que han sido estos largos años de exilio y posteriormente de regreso a nuestro país natal, Chile. Con Michel tenemos una infinidad de anécdotas en común también, que ya llegará el momento de compartirlas y ya gozaremos de su intervención en esta presentación del libro. El penúltimo interveniente va a ser esta vez Pedro Santander Molina, un amigo que hemos ido conociendo en el camino desde que llegamos de la cárcel a Chile. Y Pedro lo sorprendí gratamente en una actividad periodística, ejerciendo su profesión hacia mi persona, contra mi persona, podríamos decir en algún sentido, ¿no? Pero que fue una experiencia maravillosa, una entrevista que realmente me encantó hasta el día de hoy. Se la mando a mis familiares que voy contactando después de todos estos años, una familia enorme que tengo. Y a partir de eso, con Pedro hemos iniciado una relación política muy fructífera y de hermandad realmente cada vez más sólida. Te agradecemos, estimado Pedro, doctor Santander, por su presencia en este espacio. Y por último, cerraría esta primera ronda de intervenciones nuestro hermano Víctor Hugo de la Fuente. Víctor Hugo es un hombre extraordinario y que siempre está en el lado correcto de las cosas. Es un hombre que ha acuñado las frases de otro mundo es posible, de aún creemos en los sueños, y que juega un rol destacadísimo en lo que es la vida literaria, cultural, periodística de nuestro país y, por qué no decirlo, también del mundo, al ser su condición como director, periodista, director de la edición chilena del Le Monde Diplomatique. Entonces, con esa breve, quizás no tan breve presentación de nuestros invitados, le cedemos la palabra a Carmen Castillo Echeverría. Gracias, Jaime Torito. Como todos saben, nuestro hermano me quiere mucho y yo lo adoro. Entonces, la presentación que él hace de mí es como que yo me tengo que quedar callada, porque no, yo soy un ser humano, una mujer de mi generación, normal, hago las cosas que puedo, y aquello de los imprescindibles, ahí tenemos un imprescindible, y un imprescindible extraordinario es Víctor desde la prisión, que nos escribe, nos cuenta, nos habla. Cuando tuve el libro en las manos, leí la página de apertura de Pepe Mujica y luego me quedé deslumbrada con el prólogo de nuestro queridísimo Manuel Cabieses, dirigente del MIR, director de la revista Punto Final, que nos entrega la pauta política para Chile desde su columna en el presente, con aquella visión sin claudicar y lúcida que saluda la llegada de este libro y se dirige a Víctor, querido compañero Víctor revolucionario. Creo que esa palabra, revolución, revolucionario, esa apertura que hace Manuel con su precisión al decir estamos frente a un libro que debe ser leído por todos. Un libro que es de una tremenda sinceridad, coraje político, ejemplaridad. ¿Cuántos dirigentes de la izquierda revolucionaria latinoamericana deberían haber hecho esto? Deberían haberse sentado y él, sin recursos, desde su prisión, habitando ese espacio, conectado al mundo, venciendo a sus guardianes y carceleros, nos cuenta una historia que es una historia no solo para nuestra generación, es una historia necesaria, indispensable para las generaciones que hoy luchan en el mundo, en América Latina y diría también en Francia. Él plantea
las cuestiones esenciales que hoy se plantean todos los combatientes, los luchadores sociales en cada frente, y lo hace a partir de una experiencia histórica, lo hace a partir de una derrota. Víctor nos enseña que aprendemos muchísimo de las derrotas si somos capaces de no rendirnos, de no renunciar, no rendirnos, sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestros dolores y de nuestras alegrías, porque eso es lo que tiene este libro también. Este libro tiene una humanidad, como son los textos de prisión de Rosa Luxemburgo, de Víctor Serge, de Blanqui. Son libros eternos. Somos generaciones de generaciones que hemos vivido y luchado en la clandestinidad, en las prisiones, sabiendo que existen seres humanos que no se rinden y que son más libres que muchos de los ciudadanos que se mueven en las calles de estas metrópolis, de este planeta. Porque Víctor me hizo pensar desde su prisión, con su lucidez, su coherencia, su dignidad, en cómo él nos puede enseñar a todos nosotros que somos prisioneros de una cárcel planetaria dominada por una tiranía minoritaria, poder financiero y sus guardianes, todos los guardianes del poder financiero que nos gobiernan en el planeta. Entonces tenemos que aprender mucho de Víctor, porque aprenderemos de aquellos que son capaces de vencer, de ganar esa batalla del encierro, de comunicarse con el mundo, de hacer mundo desde el interior. Víctor, la amistad, la fraternidad, la interrelación, los vínculos entre el MIR y el MRTA, que en carne y hueso Jaime Castillo Perucci, el Torito, nos ha dado el goce de poder sentirlo, compañero del MIR, compañero del MRTA, juntos. Esa hermandad, esa visión política que en los 80, cuando nace el MRTA, ya está. Luis de la Puente, Miguel Enrique, el Che, ya no viven. Y sin embargo el legado, la herencia de esa inteligencia estratégica y táctica llega allí, configura y se produce aquello de que la Gladys nos contará seguramente con lujo de detalle, pero que para mí es, digamos, lo que me da legitimidad para expresar a Víctor y a todos cariño, un abrazo y decir algunas palabras, porque estoy tremendamente emocionada y honrada que me hayan invitado a participar en este lanzamiento. No se gana aquel espacio de otra manera más que con una cierta convicción, y es que la memoria de los vencidos es energía de futuro. ¿Qué es lo que hace que las luchas del presente se levanten en las calles de Chile? La música, los poemas, las figuras, la poética de nuestra generación. ¿Quién la levanta? Son los jóvenes que la reinterpretan. No estamos aquí para, y Víctor en ese sentido muestra una humildad extraordinaria en la autocrítica. No estamos aquí para enseñarle a nadie en cómo hacer la revolución. La revolución es una cuestión muy simple. La revolución es lo que la gente desea y quiere. Una vida de justicia, de dignidad, de igualdad. Porque eso es lo que está sucediendo en el mundo. Estamos reexperimentando, dejarnos
dejándonos habitar por ese deseo imperioso de exigir respeto, dignidad, vida justa y igualdad. Bella palabra de nuestra generación que había sido borrado del léxico de este planeta dominado, como decíamos, por esas minorías. Eso es la revolución. Después cada cual la inventa, la piensa, pero hablamos, por supuesto, entre nosotros, estamos todos aquí, y Manuel Cabiese lo dice claramente, hablamos de la revolución social, hablamos de una ética que Víctor y el MRTA tuvieron que luchar simultáneamente contra aquellos que venían por otro lado a ensuciar, contaminar con la muerte una historia, acción, estrategia política que no es más que la de todo revolucionario. El revolucionario ama la vida y la vida lo ama. Combatimos por la vida. La muerte es una cuestión de los poderosos. Nos matan, nos encarcelan, nos reprimen. Ahí es cuestión de ellos, no es la nuestra. Luego discutimos, caso por caso, contexto por contexto. La violencia necesaria o no, en qué circunstancias, no es más que una cuestión política. Y eso lo explica también y muy concretamente porque la historia del MRTA es reciente y es importante, muy importante que, como lo hicimos en nuestras épocas de mirista, aprendiéramos de pensadores, de la historia, de poetas, de escritores, aprendiéramos, estudiáramos, nos formáramos para descifrar el mundo en que vivimos, que es otro, pero es el mismo. Es decir, las razones para hacer la revolución ahí están más claras que nunca. Y el combate contra la lógica y la hegemonía neoliberal es un combate feroz, pero ahí estamos. La trinchera, ya me pasé del tiempo, pero en la segunda vuelta me dirigiré a Víctor personalmente. Gracias. Te escucharíamos horas de horas, querida Carmen. No, vamos, sí. Pero hablando de escritores, le cedemos la palabra a nuestro hermano Michel Bonfort. Bueno, yo le agradezco a Jaime Castillo, al Toro como lo conocemos y como lo queremos aquí en Chile, protagonista de esta historia y de tantas otras, en Chile también, por invitarme a participar en la presentación del libro Revolución en los Andes de Víctor Polay, un libro que viene a sumarse a la larga lista de testimonios de la lucha por un mundo justo en América Latina y en el mundo, lo que actualmente significa una lucha anticapitalista y antiimperialista, como bien lo reivindica el autor del libro. La lectura de Revolución en los Andes me trajo a la memoria otras autobiografías y biografías de mujeres y de hombres que se destacaron por haber consagrado su vida a combatir sistemas políticos, modelos socioeconómicos que implican pobreza, exclusión, opresión, escritas con estilos diferentes, desde las muy literarias como Mi vida de Trotsky o las biografías de Pancho Villa o El Che de Paco Ignacio Taibo II, hasta otras más cercanas al ensayo político, como esta de Víctor Polay. Sin embargo, pese a sus diferencias de estilo, todas tienen en común que al leerlas uno no solo aprende sobre un periodo histórico y sobre el pensamiento, las razones y las circunstancias que llevan al autor a comprometerse en una revolución, sino que su lectura desencadena necesariamente una reflexión que sobrepasa el momento histórico que describe el libro, la ideología de su autor y el relato mismo de la actuación política que refleja el libro, para introducirnos en el ámbito de la filosofía, en la medida en que plantea la razón de ser y el sentido de la vida en cada uno de nosotros, enfrentados a la naturaleza humana y el entorno político, social, económico, cultural que describen estas biografías en distintas épocas y en distintos países.
Cada día, cada uno de nosotros, decidimos actuar contra una situación injusta, inmoral, improcedente, o acomodarnos en ella, protegiendo así o creyendo proteger así lo que nos importa, la gente que nos importa, soslayando el dolor ajeno. Una disyuntiva ética que no nos corresponde juzgar, pero que la lectura de un libro como Revolución en los Andes nos obliga a enfrentar. Ese es uno de los puntos que quiero destacar en Revolución en los Andes. La evolución del autor, sus vivencias, sus reflexiones, el ejemplo de sus padres, que lo llevaron a asumir el compromiso revolucionario, que a menudo significa un sacrificio, indudable en este caso, dadas las consecuencias de esa entrega a la causa revolucionaria por parte de los miembros del MRTA. Ese aspecto humano, esas características de la persona que, al conjugarse con las circunstancias que lo circundan, la conducen a extremos tales como empuñar las armas con el riesgo de morir que eso trae implícito, pero más aún con el riesgo de tener que matar, que para un revolucionario es probablemente el desafío más difícil de asumir. A nadie mentalmente equilibrado le gusta la violencia. Víctor Polay es explícito en ese aspecto en su libro. Condena rotundamente la violencia indiscriminada de Sendero Luminoso y critica sin matices los excesos de algunos militantes del MRTA, mientras asume a la vez que en determinadas coyunturas políticas el pueblo no tiene otra opción que la guerra, respetando sin embargo, como lo recalca en su libro, el respeto de los acuerdos de la Convención de Ginebra, puesto que de guerra civil se trata. Esto nos lleva a otro de los temas fundamentales de este libro, la violencia revolucionaria. En este caso, la pertinencia y la conveniencia de la convocatoria a la lucha armada por parte del MRTA y de Víctor Polay en particular, puesto que de su autobiografía estamos hablando, el derecho a la subversión, a romper el orden establecido, cuando un gobierno, en este caso el de Belaúnde, transgrede la Constitución e impone una política de terrorismo de Estado. El derecho del pueblo a recurrir a la violencia cuando un sistema pseudo-democrático coarta sus derechos fundamentales y atenta impunemente a los derechos humanos. ¿Quién en su sano juicio puede imaginar que al pueblo peruano le gusta la violencia, o al pueblo palestino, o al pueblo mapuche? Guardando las distancias y las proporciones en la comparación con la experiencia del MRTA, en Chile, a fines del 19, el pueblo en su última rebelión introdujo cierta dosis de violencia en sus manifestaciones de repudio al sistema político y al modelo económico que rige el país. Y esa violencia espontánea, que marcó la diferencia con las protestas anteriores, obligó a la élite política que gobierna Chile a iniciar un proceso constitucional que sin ese derecho a la violencia que se permitió al pueblo en la calle, no hubiese autorizado. A ninguno de los manifestantes que apedrearon las sucursales bancarias, ni tampoco a los miembros de la primera línea, ni a las mujeres que ocuparon antes las universidades, ni a los pobladores que saquearon supermercados les gusta la violencia. Pero esa demostración definitiva de hartazgo y esa exigencia de cambios estructurales fue determinante para conseguir que las clases dominantes cedieran en su miserable mezquindad. Revolución en los Andes no es una apología a la violencia, sino un llamado a la movilización social y a la unidad política como vía para derrocar a la oligarquía, con el acompañamiento de estructuras armadas que apoyan y protegen ese movimiento social masivo en respuesta a la represión brutal del Estado y su aparato militar. La unidad de la izquierda en Perú y en América Latina, como imperativo para avanzar en cualquier lucha anticapitalista, es otro de los temas claves de este libro. El MRTA y Víctor Polay especialmente multiplicaron los esfuerzos de integración de los movimientos revolucionarios en distintos periodos y en distintos países, con la Junta de Coordinación Revolucionaria del Cono Sur, en el Batallón América, participando unos y otros, sin discriminación de nacionalidades y orígenes, en las luchas de los hermanos nuestroamericanos. Militantes del MRTA combatieron en Bolivia, en Colombia, en Nicaragua, pero también supieron integrar en sus filas a combatientes de Chile, de Bolivia, etc. En territorio peruano, su voluntad de unidad fue constante. El ARI, la UDP, Pueblo en Marcha, enfrentando siempre los personalismos y las diferencias ideológicas menores que no justificaban las divisiones y las enemistades. La mayoría de los grandes avances en las luchas, la lucha por sociedades más justas se han logrado con proyectos unitarios, como el Frente Amplio en Uruguay, la Unidad Popular en Chile, el Frente Sandinista, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional,
entre otros procesos como el encabezado por Evo Morales en Bolivia, por Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, etc. Independientemente de que luego la contrarrevolución haya sido más fuerte y haya revertido la situación, al menos momentáneamente. Otro gallo cantaría hoy en Colombia si la FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y las otras organizaciones de izquierda hubiesen actuado coordinadas con objetivos comunes que los tenían y los siguen teniendo, en lugar de fraccionarse por causas a menudo injustificadas y que sistemáticamente favorecen a la clase dominante. Finalmente, Víctor Polay, autor de este libro, está hoy preso en Perú, condenado a 35 años de cárcel, acusado de terrorismo. Terrorista sería Emiliano Zapata, el Che Guevara, Sandino, Miguel Enríquez, el mismo Tupac Amaru, Lautaro y todos los resistentes franceses a la ocupación nazi, los partisanos italianos, los combatientes del FLN de Argelia y los independentistas de todos los países africanos que se liberaron alzándose en armas contra los imperios coloniales, hombres y mujeres que sus respectivos pueblos y la humanidad entera debe agradecer por su entrega y su sacrificio por la libertad. Tarde o temprano, Perú será libre y todas las naciones que conviven en ese territorio rendirán homenaje a los miles de mártires y héroes que hicieron posible esa liberación, entre los cuales Víctor Polay y los militantes del MRTA caídos en combate por la verdadera independencia de su patria. Así que agradezco profundamente que me hayan invitado a participar en el homenaje que se le rinde a Víctor al hablar de su libro. Muchas gracias, Michel. Realmente una intervención magistral, maestro. Muchísimas gracias, te agradezco. Estimado Pedro, sería tu turno. Claro, compañero, quisiera empezar señalando el placer, el honor que me da poder comentar el libro del compañero Víctor, uno de los revolucionarios que ha liderado las luchas en nuestro continente en las últimas décadas y que ha pagado duro por ello, y que sigue siendo un ejemplo para las generaciones que vienen y vendrán. Un ejemplo de resistencia, de convicción, un ejemplo de fortaleza, de valentía y de integridad. El libro que el compañero publica es un libro que me gustó en fondo y forma. Creo que el formato entrevista es un formato muy bien elegido, tanto por las condiciones carcelarias, por las condiciones de restricción a su libertad de expresión que existen, como también para nosotros, los y las lectores y lectoras que seguimos, creo yo, de una manera más fluida todo lo que él nos aporta en este libro. Creo que este libro se convierte en un documento histórico. Es un documento histórico, seguramente en 20, 30 años más incluso va a tener un peso histórico considerable, porque el compañero Víctor es testigo y protagonista de momentos, hitos, ¿no es cierto?, sucesos y eventos políticos históricos fundamentales de la historia del Perú, de los últimos 30, 40 años. En ese sentido le aporta mucha información histórica, pero también es un libro que se convierte, desde mi perspectiva, y así lo sentí, en un documento tanto literario como biográfico y testimonial muy interesante. Es decir, siempre uno que no ha vivido la experiencia carcelaria en la magnitud como la ha vivido él, que estamos hablando de 30 años prácticamente de cárcel, uno se pregunta cómo lo hace un compañero, una compañera en esas circunstancias. Tenemos compañeros del País Vasco, tenemos compañeros en Chile mismo, y Víctor en Perú, que se enfrentan con una integridad y con una dignidad a esas circunstancias que a uno realmente lo conmueve y lo interpela en lo más profundo de su ser político y de su ser revolucionario. Y en ese sentido, como tantos grandes hombres y mujeres, como Miguel, como el Che, como Fidel, como Chávez, son ejemplos que nos llenan de energía y son ejemplos que en la primera línea de la batalla nos nutren para que el día de mañana, si nos toca a nosotros, poder sacar fortaleza de esos ejemplos. Creo que en términos conceptuales el compañero apunta a cosas fundamentales para la izquierda, algunas de ellas ya las tocó Michel. La unidad de la izquierda, efectivamente en Colombia, como él bien dice, otro sería el cuento si los movimientos guerrilleros colombianos se hubieran unido, otro sería el cuento si la unidad en Perú hubiera sido otra, porque las condiciones objetivas en términos leninistas estaban dadas.
Pero claro, y en ese sentido el dogmatismo, bueno, ese infantilismo ultraizquierdista que muchas veces nosotros mismos lo hemos vivido y seguramente más de uno de nosotros, pues al menos yo también lo he protagonizado en algún momento de mi historia personal, operó en contra, ¿no es cierto?, de esa unidad, y al operar en contra de la unidad nos debilita. Creo que eso es una enseñanza fundamental que tenemos que tener como revolucionarios, porque esta es una cuestión de fuerza también. Creo que conceptualmente hablando, otra cuestión muy interesante que él tocó es hacer una lectura correcta de la realidad, pero llegar tarde. Ajá. Creo que, bueno, también Lenin nos hablaba de eso, ¿no es cierto? El tema de la oportunidad política, sobre todo para los revolucionarios, que siempre tenemos todo en contra, el tema de leer bien y apreciar bien el momento de la oportunidad política es fundamental, y creo que la reflexión que en ese sentido hace el compañero Víctor es central, y hay que profundizarla y reflexionarla bien. En términos de mi ámbito mismo, que son las comunicaciones, los medios, el periodismo, y en general lo comunicacional, me llamó mucho la atención y me gustó mucho ver cuando él describía el modo en que ya el año 82, cuando el MRTA aún no salía bien a la luz pública, el MRTA hace toda una campaña, ¿no es cierto?, propagandística, podríamos decir, y comunicacional muy interesante, cuando empieza a poner en las paredes peruanas la B corta, ¿no? Y después de la B corta, ese símbolo empieza a crecer, ¿no?, con un círculo, después con un garrote, después con un fusil, después con la cara de Tupac Amaru. Es decir, me pareció muy interesante en términos de campaña comunicacional cómo se enfrentó eso, y también creo que nos muestra que siempre un movimiento revolucionario tiene que ir acompañado, tiene que tener una contraparte comunicacional. Y bueno, también nuevamente vuelvo a Lenin, ¿no? Lenin lo tenía súper claro eso, y por eso, digamos, se generó tanta tensión y tanta pugna en torno a quién dirigía el órgano periodístico de los bolcheviques en esa época. Y creo que esto es muy interesante. Finalmente, creo que es una muestra del valor del internacionalismo, que debemos recuperar, que nunca debemos dejar de manifestar, ¿no es cierto?, la importancia del internacionalismo, de que para nosotros luchar en Perú, en Colombia, en Nicaragua, en Chile, o morir en uno de esos países, no tiene ninguna importancia, la causa es una sola, y creo que eso lo tenemos que tener cada vez más claro. Y finalmente, creo que es una gran obra, es un gran libro, para que nosotros como revolucionarios, en el momento actual, tomemos el peso a qué significa ser tácticamente flexibles, pero estratégicamente inclaudicables. Creo que Víctor, y esa es la sensación que me deja el libro, demuestra la importancia de la flexibilidad táctica y la importancia de jamás claudicar estratégicamente. Eso me queda a mí como una gran enseñanza, y creo que esa claridad, le da a él la fortaleza, el valor, la lucidez para resistir lo que él ha resistido en estas últimas décadas. Muchas gracias, Jaime. Tu audio, Jaime. Ahí sí. Muchas gracias, estimado Pedro. Interesante tu reflexión. La flexibilidad táctica y el horizonte estratégico es uno de los aportes que logró el MRTA en la Revolución Peruana, y por qué no decirlo en latinoamericana también, ¿no? Y es un motivo de amplia discusión, un sinnúmero de experiencias sobre eso. Estimado Víctor Hugo de la Fuente, te dejamos en el uso de la palabra, compañero. Gracias. Gracias por la invitación, y de verdad es un honor poder participar en este encuentro, en este debate sobre el libro de Víctor Polay, a quien yo no conocí. Conocí a su madre, que lo iba a ver a la cárcel, y me impactó mucho al comienzo del libro justamente las notas que hace su madre, que lo acompañó siempre y que ayudó a sacar estos escritos desde la cárcel de Piedras Gordas, cárcel en la que estuvo también Jaime un tiempo y que yo conocí cuando lo fui a ver, y que era una cárcel mucho más moderna, con
cortado todos los lugares, estaban los pabellones en que no se podían juntar unos con otros, a diferencia, por ejemplo, de la cárcel donde estuvo también en Lurigancho Jaime, en que había una cárcel más a la antigua, donde había un lugar, un patio en que iban todos. Pero esos años, según Víctor Polay mismo cuenta, fueron mejores, aunque estaba absolutamente aislado. Igual, mucho peor, claro, donde está en la cárcel del Callao, que es algo insólito, esa cárcel de los marinos, y hasta la Corte Suprema de Perú ha dicho que no pueden estar allí, que no es un lugar para encarcelar. Y allí está Víctor Polay y otros pocos presos políticos que ellos consideran peligrosos. Hay que decir que, claro, que Víctor Polay ya lleva casi 30 años. Es uno de los presos políticos más antiguos. Superó la cantidad de años que tuvo Mandela. Mandela tuvo 27 años preso, acusado de las peores cosas, terrorismo comunista, de lo peor. Y hoy día es alabado por todo el mundo. Se olvidan de esos 27 años encarcelado en que representó hasta el final la dignidad humana. Y fue inclaudicable. Y mostró una apertura impresionante cuando pudo llegar a gobernar y a buscar caminos para que toda la sociedad avanzara, pero sin claudicar nunca. Y eso creo que es importante y que muestra el caso de Víctor Polay. El libro es además muy interesante porque muestra algo que hoy para una gran parte de la población es casi impensable. Una lucha armada que se ve tan de lejos hoy día, ¿verdad? Incluso en Colombia, que es donde estaban las guerrillas más antiguas y de tantos movimientos, como explicó Michel, están llegando a los acuerdos de paz y hoy ya hay pequeños grupos que siguen algunas acciones armadas, pero ya la lucha guerrillera como que quedó atrás. Y casi es impensable también ese internacionalismo, que sí se dio con mucha fuerza. Bueno, acordémonos nomás de las brigadas internacionales para las guerras en España, en que fueron pero miles de personas de todo el mundo. Lo más puro de las generaciones, los que estaban dispuestos a dar su vida por un cambio y contra el golpe que hubo en España, contra la República. Entonces, este internacionalismo se refleja también en la lucha del MRTA. Y Víctor Polay le escribe con mucha sinceridad y con análisis también crítico lo que fue toda esta lucha del MRTA. Lucha armada, respetando las leyes de la guerra, pero una lucha que toma su esencia en el derecho a la rebelión. Hay que recordar que ese derecho está en el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Dice exactamente: cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Y eso está vigente hoy día y se refleja en el derecho a la rebelión que tienen los pueblos y que se expresa de distintas maneras, como se expresa en Chile, como se expresa en Perú, como se expresa en muchas partes. Y este libro tiene el gran valor de poder hablar desde quien dirigió esa lucha sobre los éxitos que tuvieron, las derrotas, las reconoce, dice incluso políticas y militares, dice exactamente, pero reivindicando ese derecho y reconociendo los errores cometidos. Pero hay una honestidad enorme, hay una fraternidad enorme y hay una reivindicación de la justicia. Y eso yo creo que es de lo más trascendental. Hay que decir que este derecho a la rebelión es lo que hoy día mantiene
la justicia de estas luchas. Y cuando se dice, en Chile la derecha todo el día habla contra la violencia, violencia que ellos aplican, y la respuesta es del pueblo. Pero como que hacen de que la violencia no debe haber violencia. Y son ellos los mismos que dieron el golpe de Estado, que mataron, que desaparecieron gente, etcétera, son los que hoy día se enojan e incluso hacen presión a los movimientos diciendo, no, pero hay que condenar la violencia. Hay que condenar la violencia, pero la de ellos sobre todo, la violencia del Estado, que se refleja además en violencia física, aparte de la violencia del hambre, de la miseria, de la falta de educación, de salud, etcétera. La violencia que genera estas disparidades tan grandes, estas desigualdades brutales. Entonces yo creo que lo que uno puede sacar como conclusión de este libro es el derecho a la rebelión. Gracias. Tu audio, Jaime. Eres mi Pepe Grillo, la voz de la conciencia. En la falta de experiencia, queridos compañeros. Gracias, Víctor, muchas gracias. Realmente impresionante tu aporte. Quisiera recordar, sin ponernos tristes, pero cuando haces la mención de la estadía de Víctor en la cárcel de Piedras Gordas, ahí tuve la oportunidad de verlo en tres veces, en 3 oportunidades, porque la salida nuestra del calabozo hacia mi terapia de la rodilla, después de la agresión salvaje que había sufrido, tenía que pasar frente a un pasillo donde estaba el inicio de un rinconcito donde estaban ellos en su celda. Y de una u otra forma lográbamos coincidir ahí, presionando un poco, ahí dándole algunas regalías a los guardias para que estuvieran en la reja, y ahí estaba Víctor, Miguel, ¿no? Pudimos conversar con el compañero breves minutos. Y en una de esas pasadas estaba Otilia, la mamá de Víctor. Y yo decía, sin ponernos tristes, porque en ese periodo estuvo un año prácticamente Víctor con Miguel en esta cárcel de Piedras Gordas. Él fue entrevistado por Raúl Wiener en forma de preguntas, ¿no? Una entrevista de preguntas, y la mamá de Víctor era quien llevaba, ¿no?, las respuestas a Wiener. Wiener falleció por enfermedades hace unos años atrás, un querido compañero, rendimos homenaje a su aporte a la lucha del pueblo peruano, Raúl Wiener, gran periodista. Y la mamá de Víctor, Otilia, fue asesinada, ¿no? Entonces también es un homenaje que le hacemos a la mamita Otilia desde esta posición en la que estamos hoy día en libertad, esperando la pronta libertad de Víctor. Iniciamos así esta segunda ronda, queridos compañeros, compañeras. Un poco la idea sería, Carmen, preguntarte, con la experiencia de vida que tú has tenido, ¿qué podrías decirle a Víctor casi al cumplir sus 30 años de carcelería, como la compañera nuestra que tú eres, mirándolo a los ojos? ¿Qué mensaje le mandarías al hermano prisionero? Le diría algo en la tradición mística del marxismo, algo que Mariátegui nos enseña, algo que nos enseña Walter Benjamin. Le diría que su escritura, su belleza, su mirada iluminan. Le diría que su clamor, levantado con tal fuerza y dignidad para haber roto los muros de esa prisión y crear mundo con nosotros, es un aporte esencial a mi vida, a la vida de nosotros, y le diría a Víctor que venció, le diría que le tienen miedo, le diría que los que tienen miedo son sus carceleros, es el poder económico, el poder político,
la injusticia de su situación indigna a todos, al mundo. Hay allí, como bien decía Víctor, y explicábamos cada uno de nosotros, lo tienen allí porque quieren acabarlo, pero no lo lograron, no lo logran. Quiero decirle que lo abrazo, que quiero tomarlo en mis brazos, que sus palabras, su coraje político, si se necesita tener una relación permanente con son seres, mira, Víctor es como nuestros seres queridos, son seres de una integridad, de una serenidad con su ser íntimo, con lo que fue su corta vida en libertad y su larga vida en prisión, esa postura, esa manera de ser, se traduce y nos llega como un soplo de aire fresco del sur, como decíamos, y nutre, estoy convencida, que son palabras, vidas, cuerpos, como los de Víctor y sus compañeros y sus compañeras muertas, encarceladas, desaparecidos, todos nuestros muertos, yo creo que nos construyen. Él eso también nos dice que el mundo de hoy pretendiera que nos construimos por acumulación. Yo creo que esa gran tradición mística marxista nos dice que nos construimos con la muerte de los seres queridos, no por las cosas, no por la acumulación. La escultura de nuestro ser se hace, y Víctor lo muestra, logrando vivir y ser a partir de la carencia y las pérdidas. Y eso es muy profundo, Víctor, muy esencial, muy grande. Pienso que siempre diste el paso con el derecho a la rebeldía, con la indignación y en la vereda de los oprimidos, en esa lucha, yo creo, fundamental por que la igualdad es algo de lo cual tomamos conciencia y actuamos con ella. No es un objetivo, es algo que está en ti, como está la libertad. Gracias por ser libre, Víctor, y vencer las murallas de la cárcel. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Carmen. Michelle, una de las frases que Víctor alguna vez dijo cuando enfrentaba a sus jueces, explicando lo que también Víctor Hugo mencionó, ese sentido autocrítico profundo de los errores, de las faltas quizás cometidas o de las ausencias que tuvimos en la lucha en el Perú. Una de sus frases fue: "On a tout perdu sauf l'honneur". ¿Qué comentario sobre eso le podrías hacer en tu calidad de escritora, Víctor? ¿Cómo podrías engarzarte con esa expresión, Michelle? Bueno, por una parte, no creo que hayamos todo perdido, incluso no solamente porque queda la esperanza y no la veo además tan lejana, es decir, no creo que sea una ilusión, sino una esperanza sostenida en lo que está sucediendo, ¿no? En Chile, lo mencionaba, la rebeldía Víctor Hugo en Chile, en Ecuador, en Perú, que se ha manifestado de distintas maneras,
pero que ha puesto de nuevo en el tapete la posibilidad de revertir una situación que ya empieza a ser insostenible. Todos estos gobiernos que hasta hace pocos años atrás conformaban esta integración en América Latina antiimperialista y en algunos casos incluso anticapitalista. Es decir, acuérdate, sin ir más lejos, todo el eje que significaba Evo Morales, Chávez, Correa, Mujica, Lula, es decir, había todo, además de Cuba, Nicaragua, había todo un eje muy fuerte y muy importante, y eso yo creo que no está perdido, ni siquiera está tan lejos de que se pueda recuperar. En ese sentido, Bolivia fue un buen ejemplo. Ahora, yo fíjate que rescataría también un poco en eso de lo que tú dices, más que honor, yo rescataría tres cosas. Una que dijo Carmen, y es la sensación de libertad que nos ofrece a través de su libro Víctor. Es decir, el haberlo escrito y además el haberlo escrito como para explicarnos a nosotros, que somos los que estamos fuera. Él consideró que tenía la responsabilidad o el deber de explicarnos él a nosotros la historia, la lucha, las razones, hacerse una autocrítica. Eso da una fuerza muy grande, y esa fuerza grande se traduce en libertad. Aquí creo que todos los cuatro que estamos aquí escribimos, así que los cuatro sabemos lo que significa el ejercicio de la escritura, ¿no? En términos de libertad, justamente, ¿no? De romper, digamos, esas barreras en las cuales estamos más o menos obligados a movernos por razones laborales o las que sea. La otra cosa que rescato es una palabra que repitió un par de veces Víctor Hugo y que encuentro que también es la característica principal del libro, y es la honestidad. Es decir, es un libro muy honesto, y que yo no conocí tampoco a Víctor Polay. Entiendo que nos cruzamos y coincidimos en París, pero no recuerdo. Capaz que incluso algunas veces estuvimos quizás juntos, pero no recuerdo. Pero al leer ese libro no cabe la menor duda que estamos hablando además de un hombre muy generoso en el sentido de lo que es entregarse a eso, a lo que significa, al dolor que significa y que significó su lucha, a las dificultades, al sacrificio. Se ve que es profundamente honesto, es decir, no es un fanático que está tratando a toda costa de defender una ideología porque la adoptó, sino que sigue honestamente reflexionando sobre métodos de lucha, sobre la razón de las cosas, sobre el rol incluso del partido, de la guerra, de la violencia, de cosas tan importantes, el compañerismo. Hace un homenaje recurrente en el libro a los compañeros que cayeron, y lo hace con cariño, sin formalidades. Así que rescato sobre todo esas cosas. Primero, que él piensa en nosotros, estando él preso. Uno dice, ¿qué le dirías tú a él? Y es él el que nos está diciendo a nosotros, ¿no? Si el libro lo escribió para nosotros, no lo escribió para él. Además de esa sensación de libertad que expresa y su profunda honestidad. Muchas gracias, compañero. Siguiendo en el orden, Pedro. Sí, bueno, qué placer escucharlos a todos ustedes, compañeros. Jaime, dime. Sí, realmente es un lujo estar con Carmen y con ustedes tres, compañeros, y más tarde con Gladys, ¿no? Pedro, cuando tú mencionabas esa campaña de agitación, de propaganda, basada en la sorpresa, ahí, por ejemplo, había un tinte más que se ponía una frase que decía: vive, vuelve, vencerá. Sí, muy lindo. Muy cacofónico, además. Sí, y eso totalmente, eso es el mito del Incarri, porque una de las cosas que el libro y Víctor refleja también, pero sobre todo la historia, digamos, del MRTA, es el hecho de constituirse como el continuador de las luchas. O sea, la revolución, la lucha, el emprender, la epopeya, transformar la sociedad, no empieza ni termina con el MRTA.
Siempre eso ha sido una de las características, a mi entender, más ilustrativas, ¿no? Sino que somos uno de los puntos dentro de la larga historia de las luchas del pueblo peruano en este caso. Y entonces ese vive, vuelve y vencerá viene del mito del Incarri, Claro, claro. que es a partir del hecho de que los colonialistas españoles, tanto a Tupac Amaru I como a José Gabriel Condoncarqui, Tupac Amaru II, los descuartizan, pues, ¿no? Por los caballos, las extremidades, les cortan la cabeza y cada una de las extremidades y la cabeza la entierran en diferentes lugares del territorio peruano, en el entendimiento de que si vuelven a unirse esas partes, el mito del Incarri se consolida y la liberación del pueblo avanza, la sublevación crece, ¿no? Entonces mira cómo se manejó este concepto de lo propio, lo De la originario, continuidad. lo de Mariátegui, ¿no? Socialismo no será calco ni copia, sino una creación heroica. Entonces, en ese sentido, en esa dirección, una reflexión para enviarle a los compañeros allá, Sí, por favor. mira, yo justamente creo que eso en Chile nos falta. ¿Ya? A veces lo he sentido, a veces lo he pensado, porque en Chile no hemos logrado conectar nuestra lucha actual, contestataria, rebelde, con algún hilo histórico. Creo que nos falta ese paso, y el día que se logre, creo que algo va a pasar. A diferencia de lo que se logró en Venezuela, ¿no? Retomando a Bolívar, ¿ya? Y todo la propuesta bolivariana y todo el genio bolivariano y toda la figura histórica de Bolívar 200 años después, lo que hace Tupac, lo que hace el movimiento revolucionario Tupac Amaru con Tupac Amaru justamente, ¿no es cierto? Lo que hace en Bolivia con Tupac Katari, de hecho cuando ahora Evo vuelve después del exilio y entra por el norte de Argentina, entra a Bolivia, y lo esperan millones de personas, ¿no es cierto?, en la frontera, y ahí se revive el mito de volveré y seré millones, ¿no? Entonces, son pueblos que logran generar un hilo, retomar un hilo histórico, que aquí tal vez lo trató de hacer el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con la idea del rodriguismo, ¿no es cierto? Pero esa idea aquí todavía no cuaja en Chile, ¿no? Yo a veces he pensado que deberíamos hacerlo con el allendismo, bueno, pero creo que hay una serie de enseñanzas en ese sentido que el libro de Víctor Polay nos entrega. Y para finalizar, yo quisiera señalarle a Víctor, a quien le hablo en algún momento, compañero querido y admirado, estas palabras nuestras te llegarán. Quería decirte que tu libro, además de la reflexión racional, política, ¿no es cierto?, intelectual, me genera dos grandes sensaciones. En primer lugar, que estamos del lado correcto de la historia. Yo sé que eso es, nosotros cargamos la izquierda revolucionaria con un estigma del dogmatismo, con un estigma de superioridad moral que a veces nos ha hecho mal, y que se nos saca en cara a menudo. Pero sin embargo, leyéndote y leyendo siempre, cada cierto tiempo, a grandes revolucionarios, yo siempre me convenzo desde el lugar que corresponde, ¿no? Sin soberbia ni sin falsa humildad, que estamos del lado correcto de la historia. Cuando yo leo, compañero querido Víctor, cómo ustedes decidieron respetar la Convención de Ginebra, ¿no es cierto?, con esos verdugos, esos torturadores, ¿no es cierto?, que tenemos al frente cuando entramos en la primera línea de la batalla. Cuando leo que frente a la posibilidad de darle una paliza a Vladimir Montesinos, tú optas por no hacerlo. Cuando leo, ¿no es cierto?, cómo tú quieres a cada uno de los compañeros que cae y que sigue la lucha, yo sé que estamos del lado correcto de la historia. Y en segundo lugar, la segunda reflexión profunda, emocional que me deja es que esa llama que tú y todo el movimiento revolucionario Tupac Amaru revivieron, alzaron y sigues portando, esa llama sigue viva. La lectura de tu libro volvió, o sea, yo esa llama nunca la he perdido, pero tu llama en ese libro agranda la mía. Y desde mí, yo se la traspaso a mi hijo y a nuestros hijos. En ese sentido, la llama revolucionaria tuya me llegó a mí y desde mí llega a mis hijos y así. Eso es lo que me provocó el libro y espero algún día, compañero, abrazarte
en libertad. Muy bien. Bien, bien, gracias, Pedro. Víctor, tú que has acompañado durante tanto tiempo la situación política en Chile, en el Perú, compañero, hubieron hitos de esa lucha tan digna del hermano pueblo peruano, ¿no? Y dos hitos que yo creo que realmente marcaron mucho la historia del MRTA fueron esa fuga gloriosa de 48 compañeros de la cárcel donde tú me visitaste, Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, que fue después inmortalizada en el libro Los Topos de otro periodista, un colega, ¿no? Sorndijk, ¿no? Augusto Sorndijk. No es difícil era Sorndijk, se escribe alemán. Y otro hito que nos golpeó, pero profunda e intensamente a todos nosotros, estando en prisión, fue el hecho, pues, de la ocupación de la residencia del embajador japonés y el desenlace brutal que tuvo, ¿no? A partir de la intervención de las fuerzas de la dictadura, ¿no? Todo eso también es algo que marcó nuestra existencia tanto en la cárcel como a nuestras familias afuera, pues, ¿no? Entonces, en ese particular, Víctor, ¿qué reflexión le podrías hacer tú a tu tocayo cuando pueda ver este material y que sin duda muchos y muchas tupacameristas y pueblo peruano en general van a poder conocer este material? Esperamos que sea realmente de uso masivo. Bueno, ambos temas, tanto la salida, la fuga de la cárcel como la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, que describe y que analiza y con bastante detalle Víctor Polay, ambos hechos muestran la audacia y la capacidad orgánica que tenía el MRTA, porque son dos eventos impresionantes. Como tú decías, en el libro Los Topos se muestra cómo se fue preparando eso y no hay miles de casos en que salen de cárceles presos políticos en esas situaciones. En Chile se dio también, pero no hay cientos de fugas de ese tipo y se requiere una capacidad muy, muy grande. Y yo creo que eso es lo que muestra estos dos hechos. La toma de la residencia del embajador, había 600 personas allí, y muestra también la sensibilidad porque dejaron libre rápidamente a cerca de 500, entre ellos la madre de Fujimori. Y Fujimori después los masacra y los mata, hace que los maten a todos. Es de una brutalidad increíble, con aquellos que habían salvado la vida de su madre, incluso. Entonces, muestra un poco lo que decía Pedro, que nosotros no somos como ellos. Y eso está demostrado a lo largo del libro de Víctor Polay. Y yo creo que eso es realmente lo que marca una diferencia entre quienes están dispuestos a dar su vida por la dignidad, por la lucha del pueblo, y quienes al revés reprimen, asesinan, encarcelan para proteger los intereses de unos pocos. La diferencia es brutal entre un campo y otro. Y yo creo que eso queda de manifiesto. Y quienes luchan por los derechos son los que han obtenido todo. O sea, en todo el mundo, los derechos sociales se han conquistado con luchas. En ninguna parte han venido y se los han dado. Siempre ha sido el pueblo el que ha luchado hasta conquistar lo que se tiene, se ha conquistado. Desde las 8 horas de trabajo, todo ha sido conquistado con lucha. Y eso queda también de manifiesto en este libro de Víctor Polay, al que le agradecemos. Muchas gracias. En Perú decimos, sin luchas no hay victorias. Bueno, puedo decir una cosa que, sí, retomando lo de Perú, en Chile
en las manifestaciones, en Rayado, etcétera, se dijo: viviremos, volveremos y venceremos. Y Cierto. Muy bien. Bien. Antes de finalizar este encuentro, Carmen, Pedro, Michelle, Víctor Hugo, y de dar las palabras finales, si alguno de ustedes cuatro quisiera redondear alguna idea de manera breve, concreta, estamos en los límites del tiempo. ¿No? Ya. Creo Entonces, que pasamos los límites. sí, pero es que está maravilloso. Hoy se nos fue Víctor Hugo. Parece. Sí. Pero ya volverá seguro al tiro. Ah, ya, es que estamos de acuerdo. Sí, bueno. Vivirá, volverá y vencerá. Víctor Hugo. Muy bien, muy Ahí bien. está, ahí volvió. Sí, Víctor. Ya está. Quise Entonces cortar el micrófono, nada más. Ya, compañero. Vamos cerrando entonces este intercambio. Ha sido realmente emocionante. En mi condición de moderador me permito hacer unas pequeñas palabras a título personal, ¿no? Y mirando pues a los ojos a Víctor, a Miguel, que lo acompaña en la base naval del Callao, compañero Miguel Rincón Rincón, a Héctor, a Abraham y a Javier, que son nuestros últimos compañeros prisioneros. Ya salieron todas nuestras compañeras y todos nuestros compañeros. Emocionado, ¿no? Un saludo y nos veremos pronto en la calle. También sumar nuestra voz a la exigencia de la liberación de todas las prisioneras políticas y todos los prisioneros políticos que quedan en Perú y por supuesto acá en Chile, donde estamos todos nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Carmen. Gracias, Víctor. Gracias, Pedro. Gracias, Michelle. Hasta la victoria, compañero. Venceremos juntos. Venceremos. Sí. Gracias.